Buenos días, estudiantes del Colegio Trilce. Quien les habla es el profesor Eber Rojas, docente del área de matemática. En esta oportunidad voy a dirigirme a los alumnos de primero, segundo y tercero en el curso de geometría, y el tema que voy a tratar hoy, el día de hoy, es ángulos. ¿Ok? Entonces vamos a definir lo que es un ángulo. Vean, un ángulo es la abertura determinada por dos rayos, el rayo OA y el rayo OB. O sea, en este caso, mi ángulo sería AOB, que le vamos a denotar con una letra griega alfa, ¿no? Podemos denotarla con cualquier otra letra griega. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los elementos de un ángulo? Tiene dos elementos: el vértice, que es la unión de los dos rayos, en este caso es O, y los lados, que en este caso sería el rayo OA y el rayo OB. Entonces, tenemos el rayo OA y el rayo OB. Muy bien. Entonces, esos son los elementos del ángulo: el vértice O y sus lados, que son el rayo OA y el rayo OB. Notación, o sea, ¿cómo nombramos al ángulo? El ángulo se denota de la siguiente manera. Este simbolito que significa ángulo, AOB. También hay otra manera. Lo vamos a poner aquí. Es de esta manera, colocándole el simbolito encima del vértice que significa ángulo AOB. O también nombrándolo con la letra con la cual la hemos especificado, alfa. ¿Ok? Muy bien. Esa es la notación de un ángulo. Ahora, medida de un ángulo. La medida es la abertura angular que forman esos dos rayos. ¿Está bien? Se denomina con la letra M, significa medida, y se nota en la notación del ángulo. Medida del ángulo AOB. Muy bien, vamos a ver lo que es la bisectriz de un ángulo, que va a ser muy importante luego para ver, en este caso, la explicación de un problema con respecto a este tema. Muy bien, la bisectriz de un ángulo es el rayo que divide a un ángulo determinado, suponer bisectriz OM, que divide el ángulo AOB en dos ángulos de igual medida. Es decir, la bisectriz OM me divide el ángulo AOB en dos ángulos de igual medida. O sea, estos dos ángulos tienen igual medida. Vamos a ponerle tita y tita. Y vamos a establecer que OM, que el rayo OM es la bisectriz del ángulo AOB. Muy bien. Eso es lo que es bisectriz de un ángulo. Ya ustedes entonces van conociendo lo que es específicamente un ángulo. Vamos a ver ahora la clasificación de los ángulos en forma genérica, porque la clasificación de los ángulos es abundante. Aquí he puesto algunas clasificaciones muy importantes, básicas, porque se trata de afianzar algunos conocimientos sobre la clasificación de ángulos. ¿Ya? Muy bien, entonces tenemos el ángulo agudo. El ángulo agudo es un ángulo cuya medida está comprendida entre 0 grados y 90 grados. Tenemos el ángulo obtuso. El ángulo obtuso es un ángulo cuya medida está comprendida entre 90 y 180 grados. Tenemos el ángulo recto, que es un ángulo cuya medida angular es ya definida y es 90 grados. Ese es el ángulo recto. Tenemos el
el ángulo llano, que es un ángulo cuya medida es 180 grados, ¿no? Hay un valor de ángulo nulo, que es una medida angular de 0 grados, pero bueno, lo importante es la clasificación más fundamental con respecto a ángulos. Tenemos los ángulos complementarios que derivan del ángulo recto. ¿Qué significa? Que si yo tengo los ángulos generados sobre un ángulo recto, todos los ángulos que yo genere suman 90. No necesariamente podemos tener dos ángulos complementarios, podemos tener 3, podemos tener 4, etc., ¿no? En este caso yo he considerado poner solamente dos ángulos para hacer la explicación conveniente, ¿no? Y aquí justamente nos da el concepto de complemento de un ángulo. El complemento de un ángulo es, en este caso, la diferencia entre 90 menos el ángulo. Es decir, lo que le falta al ángulo para llegar a 90 grados. ¿Y qué es el suplemento o ángulos suplementarios? Son dos o más ángulos que suman 180 grados. Como ya lo he mencionado, en este caso he considerado dos ángulos y son suplementarios y suman 180 grados. Muy bien, entonces ahí obtenemos el concepto de suplemento de un ángulo. El suplemento de un ángulo es la medida que le falta al ángulo para sumar 180 grados. Es decir, 180 grados menos el valor del ángulo. Vamos a ver y resolver algunos problemitas. Ustedes en una separata que se ha publicado o se va a publicar en la página web del colegio, van a encontrar algunos problemitas ya resueltos, ¿no? Esta clasecita me va a servir para poder explicarles algunos de ellos y ustedes se valgan para que puedan resolver el resto de problemas, que son muy sencillitos. Veamos. El primer problema, ¿qué dice el primer problema? Halla X si OB es bisectriz del ángulo AOC. Observen. Halla X si OB es bisectriz del ángulo AOC. Me está dando el concepto de bisectriz que ya lo hemos especificado. ¿Cuál es el concepto de bisectriz, muchachos? Que es el rayo que divide un ángulo en dos ángulos de igual medida. Muy bien, entonces, si OB es bisectriz del ángulo AOC, ¿qué significa? Que este ángulo y este ángulo miden ¿qué? Miden igual. Entonces, si esta medida es 4x, ¿cuánto va a ser esta medida? Muy bien, va a ser 4x. Correcto. Ya tenemos que hemos hallado este ángulo que el problema no nos daba, pero que nosotros, por la definición de bisectriz de un ángulo, lo hemos determinado que mide 4x. Y miren, ya tenemos todos los ángulos en una recta. Y los ángulos en una recta conforman el ángulo llano. Y los ángulos formados en un ángulo llano, ¿cuánto suman? 180 grados. Entonces vamos a plantear nuestra ecuación que nos va a permitir calcular el valor de x. Entonces, ¿qué decimos? Que 4x más 4x más 20 grados. ¿A qué va a ser igual, muchachos? Muy bien, a 180. Luego ya tenemos una ecuación sencilla que nosotros lo podemos resolver por ecuación. Veamos, 4x más 4x, 8x, este más 20, ¿cómo pasa al otro miembro? Restando, ¿no? 180 menos 20 da 160 grados. Ahora, x es igual, el 8 que está multiplicando el x pasa a dividir, 160 entre 8 da 20 grados. Muy bien, muchachos, hemos resuelto el problema, sencillito, cachemita, x vale 20 grados. ¿Ok? Muy bien, vamos a terminar esta sesión con un problema 2 y ya ustedes revisarán el material que se les está proporcionando. ¿Qué dice? La suma del complemento más el suplemento de un ángulo es igual a 140 grados.
¿Qué les piden? Que calcule la medida de dicho ángulo. ¿Qué me está diciendo? La suma, entonces vamos a poner aquí, la suma, ¿de quién? Del complemento. ¿Qué es el complemento de un ángulo? 90 menos x. 90 menos x. ¿Con quién? Con el suplemento del ángulo. ¿Y qué es el suplemento de ángulo? 180 menos x. Entonces, 180 menos x. ¿Y esto a qué es igual, muchachos? A 140 grados. Entonces lo igualamos a 140 grados. Y miren qué sencillo, ¿no? Una ecuación resolvible, entonces vamos a resolver. ¿Cuánto es 90 más 180? 270 menos x con menos x es menos 2x, pero pasa al otro miembro como 2x. Y este 140 pasa a restar. Muy bien. 270 menos 140 es 130 grados y esto es igual a 2x. El 2 pasa a dividir y me da 65 grados. Y hemos calculado la medida del ángulo. Chicos, como les digo siempre, ¿dónde está lo difícil? Muy bien, entonces, esta es la clase referida a ángulos. Está dirigida a los alumnos, estudiantes de primero, segundo, tercer año de secundaria en el curso de geometría. Espero que observen el material que se ha sido subido a la red del Colegio Trilce y bueno, les deseo mucha suerte. Hasta luego.